para que quede grabado. Ok, entonces muchachos, vamos a iniciar la sesión de hoy, donde tenemos que ver o hablar de los diferentes tipos de ingresos que son propiedad o que percibe el Estado nicaragüense. Hay dos grandes, o se clasifican en dos grandes, que son tasas e impuestos. Esto lo estamos viendo, lo hicimos una pequeña recapitulación la semana pasada y vamos a entrar directamente en materia esta semana. Entonces, tasas es cuando se recibe un beneficio, se recibe beneficio del Estado. Aquí lo vamos a poner. Al pagar, se recibe, se recibe un beneficio. En el caso de los impuestos, como su palabra lo dice, no se recibe nada, sino que es obligatorio. Obligatorio el pago. Entonces, aquí, dentro de lo que son las tasas, entra el conocido como INS. En el caso del obligatorio, entra el conocido como IR. En el caso del INS, nosotros sabemos que se reciben beneficios. ¿Cuáles son los principales beneficios que se tiene de estar asegurado en el caso del INS? Bueno, primero que nada, estar cubierto ante situaciones, eventualidades. Me refiero ante accidentes. Y aquí hay una parte que también tiene que ver porque hay dos tipos de accidentes, accidentes comunes y accidentes laborales. Entonces, vamos a poner acá esto aquí. Entonces, cuando nosotros decimos accidentes comunes, por ejemplo, estando uno en su tiempo de descanso, sucede algo y entonces tengo que pasar consulta o algún tipo de enfermedad. Pero el tipo de enfermedad también tenemos que ver qué tipo de enfermedad podría ser. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los profesores, ¿qué podría ser algo que me pueda afectar a mí y que tenga que ver grandemente con la parte laboral? Por ejemplo, se sabe o se conoce que los profesores tendemos a sufrir problemas con lo que es la voz. ¿Por qué? Porque se cansa rápido, se agota. Y pues, de hecho, hay una parte donde viene y nos dice que el profesor se puede jubilar a los 55 años. Entonces, siempre y cuando cumpla con ciertas cosas. Jorge Álvarez, como docente, se puede jubilar a los 55 años siempre y cuando él haya cotizado al menos 1.500 semanas como docente varón. En el caso de la normativa, dice que para las mujeres, profesoras mujeres o docentes mujeres, se pueden jubilar a los 55 años, pero con 750 semanas, que equivalen a 15 años. Para nosotros los varones son 1.500 semanas equivalentes a 30 años. Lo podemos ver como algo tal vez sexista, como algo pero así es la ley, así es la norma, entonces así se debe obligar. En el caso también nos beneficia para el núcleo familiar, que si se tiene, que si hay nacimiento de hijos, entonces puede recibir beneficio. En el caso de que estuviésemos casados, entonces como varones se extiende el beneficio a la esposa y a los hijos. En el caso de que el varón está casado y la que trabaja es la mujer, el beneficio se extiende únicamente a los hijos, no al varón. Sabemos también que el INSS nos permite o no, o esperamos, consideramos llegar a la parte de la jubilación. Hablo de esta manera porque, por ejemplo, yo tengo ahorita 40 años. Dice la norma que yo me puedo jubilar a los 60 años por edad o a 55 años. Me faltan 15 años si me voy a jubilar como docente o me faltan 20 años si me quiero jubilar como persona normal, tradicional.
pueden sufrir, pueden haber muchas cosas en el trayecto de 15 o 20 años. Cuando decimos pueden sufrir muchas cosas, pueden haber muchos cambios legales que vayan a modificar lo que ahorita estamos estudiando. Y pues, ¿qué más les puedo decir en el caso del INS? Que tiene que ver beneficio. De hecho, le voy a poner o le voy a enviar un documentito que habla bastante del cálculo del INS y el cálculo del IR. Incluso ese documentito habla acerca de cómo se procede para hacer el cálculo de las jubilaciones. En el caso de los impuestos, tenemos uno de los dos más importantes, porque hay dos importantes que tenemos que estudiar. El primero es el IR y el segundo es el IVA. IR, como su nombre, cuando decimos IR nos referimos al impuesto sobre la renta. La renta es un sinónimo de ingreso. Entonces, si hablamos impuestos sobre la renta, hablamos impuestos sobre el ingreso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se calculaba el cálculo, hacía el cálculo del IR y les traté de explicar lo más sencillo posible. Recordemos que en el caso del IR se calcula de atrás hacia adelante. Perdón, primero comenzamos proyectando mi ingreso de manera anual. Al proyectar mi ingreso anual, tengo que restarle la parte del INS y luego aplico la tabla del IR progresiva que la aplicamos de atrás hacia adelante. Vamos a mostrar de todas maneras el cálculo para que ustedes lo puedan realizar. De todas maneras, también estuve viendo en la plataforma que se puso un paso a paso para que ustedes puedan realizar el cálculo del IR. De hecho, les adelanto, muchachos, en el caso de la tarea se hizo un pequeño cambio porque inicialmente se había puesto solamente a hacer el ejercicio de un cálculo de un trabajador. Entonces se decidió que no era correcto porque era una tarea muy sencilla, entonces se pasó a ponerles un poquito más. Sin embargo, vamos a tomarles unas consideraciones a ustedes. ¿Y cuál sería la consideración que le vamos a tomar? Van a realizar solamente el cálculo de 3 personas de las que están ahí. Hay una lista de 10 personas, ustedes me van a realizar solamente el cálculo de 3. ¿Cuáles van a realizar? El que ustedes consideren a bien. Si ustedes consideran realizar el primero, el segundo y el tercero, perfecto. Si consideran realizar el segundo y el cuarto, como ustedes quieran. Únicamente se va a revisar el cálculo de 3, o van a realizar el cálculo de 3 personas, el que ustedes consideren y tengan a bien. Hoy en día existen formas de calcular el IR de una manera bastante sencilla que ustedes lo pueden subir a través por ejemplo, hay una calculadora del IR que la tenemos en la página del Ministerio del Trabajo, que ustedes lo pueden subir y hay diferentes tipos de fórmulas. Entonces, pero ahorita aquí a ustedes se les pide realizar o mostrar cómo se hace el cálculo, porque el cálculo que nos da a través de la página del Ministerio del Trabajo simplemente da o arroja el valor o el monto total. Ustedes le ponen 5.000 córdobas, entonces él calcula inmediatamente cuánto es el INS, cuánto es el IR y no les muestra el procedimiento. A ustedes se les está pidiendo mostrar el procedimiento para hacer el cálculo del IR. Profesor, una pregunta ahí en esa tarea. Ajá. Disculpe, siempre vamos al IR ordinario, ¿verdad? El El otro no es IR ordinario. necesario. Así es, así es. Es que no les queremos complicar tanto la vida. Sabemos también que existe algunos de ustedes posiblemente trabajen en esto, pero la mayoría no es necesario que lo conozcan, pero no completamente en profundidad. Si supiéramos que todo es un curso intensivo directamente de esto, entonces sí. Entonces Bien, está bien. vamos a mostrar el cálculo IR para que vamos primeramente a mostrarles acá lo que nosotros conocemos como, bueno, vamos a poner aquí, vamos a decirle aquí compartir, a ver aquí, y vamos a compartir este de acá.
Una de las principales cosas que ustedes tienen que ver o trabajar es cuando nosotros venimos y hablamos de las retenciones en la fuente. Básicamente se podría decir que el IR gira o se trabaja en torno a la parte contable. La parte contable a mí me muestra dos tipos de cosas. Me muestra los ingresos y me muestra los egresos. Dicho de otra manera, cuando ustedes vienen y quieren calcular esto con cuáles serían entonces para mí las operaciones que me generan ingresos. Y las principales operaciones que me generan ingresos son las ventas. Si nosotros venimos y decimos, queremos calcular el IR, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el ingreso, entonces vamos a calcular el impuesto sobre la venta. Eso es para la parte de los ingresos, pero también tengo un IR que se calcula sobre los pagos que nosotros realizamos, sobre las compras. Recordemos que hay dos tipos básicamente de empresas. Son esos dos tipos de empresas? Número uno, las que comercializan bienes y las que comercializan servicios. Hoy en día también podemos decir las que comercializan ambas cosas. Porque, por ejemplo, si nosotros venimos y hablamos de Claro, Nicaragua o de Tigo, ellos no solamente te venden un servicio, no solamente te venden un bien, sino que ustedes o podemos adquirir las dos cosas de la misma empresa. O si yo vengo y yo digo, trabajo en un taller o soy propietario de un taller, el taller no solamente me hace las reparaciones o me hace el mantenimiento, sino que también me vende las piezas que pueda necesitar el vehículo. Entonces, procesa las dos cosas, bienes y servicios. Y entre los bienes también tenemos una segunda subdivisión. ¿Cuál es esa segunda subdivisión? ¿Quién? Vamos a ponerles acá para que no nos vayamos perdiendo. Y volvemos acá. Entonces, el impuesto sobre la renta se aplica sobre el ingreso y se aplica sobre los egresos. En ingresos son impuestos sobre las ventas. ¿Qué pueden ser? Pueden ser de servicios, pero también pueden ser sobre bienes. Y en bienes tengo dos tipos. Tengo los que producen y tengo los que comercializan. ¿Cuál es la diferencia principal de estos dos? Producir elabora el producto. Me dedico, por ejemplo, a producir o elaborar queso. Comercializan. Voy, compro el queso y lo revendo. Lo compré en Matagalpa, donde lo dan en 20 Córdoba, estoy inventando, y lo traigo a vender a Managua. Entonces, simplemente mi única operación es de comercializar, de comprar y vender. Y eso se aplica, entonces, venimos y decimos ingreso sobre las ventas que nosotros podamos tener. Y eso, y eso mismo puede aplicar para la parte de Eso mismo puede aplicar también para la parte cuando nosotros venimos y hablamos y decimos de los pagos que se puedan realizar. Pagos sobre servicios, pagos sobre bienes, pagos sobre bienes que nosotros compramos y vendemos. A la hora que yo tenga que hacer una declaración, porque tenemos que presentar nuestros ingresos y nuestros egresos ante el ministerio, ante el gobierno, que quién es el gobierno, quién es la institución autorizada del gobierno, la Dirección General de Ingresos o la DGA. DGA, entiéndase Dirección General de Aduana. Entonces, ¿cómo calculamos el ingreso? ¿Cómo calculamos el egreso? Lo principal, ok. Decimos, mi ingreso sobre la venta, ok, pero ¿qué tipo de personas somos nosotros? Recordemos que habíamos visto y hablado que tenemos dos tipos de personas, naturales y jurídicas. Naturales, que somos nosotros, que en este caso mi ingreso sería mi salario. Y en el caso de las empresas, su ingreso va a ser la venta. En el caso de los egresos, pues tenemos los principales pagos que se realizan. No sé si tenemos dudas hasta acá. Estamos tratando de hacerles una breve reseña para ya entrar o ya realizar lo que es la nómina.
¿Dudas, preguntas, muchachos? Profe, ¿puede hacer un ejemplo, por favor, de ese trabajo que nos va a dejar? Es que Es estoy que, como medio perdida. ok, es que a eso procedo antes de hacer el ejemplo. Si hay alguna duda, antes de proceder al ejemplo, estoy preguntando para así a responder y a mostrar cómo se hace el cálculo. Ok, si no tenemos dudas, vamos a tratar de mostrarles lo que vamos a hacer. Aquí está. Entonces le decimos descargar. Me vengo acá. ¿Qué pasó? Ok, abriendo. Ok, entonces ahora aquí les vamos a decir compartir y vamos a trabajar con esto. Ahorita les debería estar dando a ustedes la tareita o mostrando la tareita. Entonces, lo primero que van a hacer, bueno, a mí me gusta tomar el nombre de cada uno de mis estudiantes que tenemos en el tiempo. Entonces, traté de agarrar al azar 10 personas. Lo siento, sorry, si tal vez a algunos les puse algún cargo alto, un cargo bajo, o un salario alto, un salario bajo. Entonces, pues simplemente fue agarrado al azar. Recordemos que el IR se calcula sobre mi ingreso. Entonces, mi principal ingreso, que es el salario. Entonces, lo primero que tengo que hacer, según lo que me muestra la norma, es que le voy a quitar su INS. Ah, pero como esta es la tarea, vamos a modificar uno de ellos para poder trabajar. Vamos a decir que este es 19.600. Primer paso, le voy a quitar su 7%. ¿Cuál es el 7%? Es la norma del INS laboral. Entonces, 19.600 por el 7%. Por el 7%. ¿Cuánto es mi INS que tiene que pagar Eric Abaunza con su nuevo salario que le pusimos ahorita para el ejemplo? Es 1.370. Dice la norma que yo le tengo que quitar ese INS. Entonces, mi salario proyectado es quitando el INS. 19.600 menos 1.372. Mi salario proyectado para Eric Abaunza es de 18.228. Este salario proyectado yo lo tengo que pasar o multiplicar por 12 para que nosotros podamos tener mi salario anual, porque el IR se calcula de manera anual. Entonces, siguiente paso, salario anual, que no es más que multiplicarlo por 12. Ahí me voy a detener un poco para consultarles si tenemos preguntas, si tenemos dudas, porque ya vamos a pasar al siguiente nivel. En el caso del IR. ¿Dudas, preguntas, muchachos? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, primer punto, decimos, selecciono solamente 3 trabajadores de los que están ahí, le quitamos su INS. Segundo, le aplicamos salario proyectado, que salario proyectado es el salario menos el 7%, y lo proyecto o lo paso a INS anual. Ya teniendo el INS anual, yo voy a tomar la parte de la tablita del IR.
Bueno, de todas maneras no. Profesor, buenas noches. Una consulta, ese salario proyectado que tiene ahí de 18.228 es todo el año. Disculpe. Ese salario proyectado que tiene ahí de 18.228 es de todo el año. No, ese es salario mensual. 18.000 es salario mensual. ¿Por qué? Porque la maestra, bueno, a Popal, si necesita hablar algo, no se detenga, simplemente nos me interrumpe y con todo gusto se le puede responder. Pero primero vamos a responderle a Helen. Entonces, dice aquí, salario proyectado, ¿por qué? Vengo y el salario que tengo o el salario de nómina o el que me pacté con el contrato es de 19.600. Le resto su INS, que es el 7%, y entonces ya obtengo el salario después del INS. ¿Por qué le reduzco el INS? Porque así me lo dice la norma. Si me dice, si no, yo estaría aplicando dos veces impuesto. Le estoy reduciendo el INS y después sobre ese mismo monto le estoy reduciendo el IR. Entonces primero le quito el INS y posteriormente hago el cálculo para poder, para saber cuánto va a pagar. Ya ahorita ya sé que Eric avanza con su nuevo salario. Ay, ¿qué pasó aquí? Ok, su nuevo salario tiene un ingreso anual de 218.736. Lo que yo debo de hacer aquí es determinar en cuál estrato, en cuál categoría cabe Eric. Eric En la está, tercera categoría. está en la tercera categoría, que va de 200.000 a 350.000. Y aquí es donde viene lo principal, que para que ustedes aprendan a calcular el IR de una manera sencilla. Una vez que ya tengo el salario anual, aplico la tabla de atrás hacia adelante. ¿Qué significa de atrás hacia adelante? La primer cálculo es la última columna. La última columna es sobre exceso. Si se fijan para la tercera categoría, dice que el exceso es de 200.000. Entonces lo voy a restar 200.000. ¿Y cómo se llama eso de ahí? Se le llama exceso. Exceso de 200.000. O lo vamos a tirar ya directamente. 218 menos 200.000. Ok, vamos a tratar de ver aquí si hay algo que tenemos que ver. Buenas noches. Ok. Entonces, vamos a terminar de responder aquí para después darle un tiempito y responder la pregunta que estaban poniendo aquí que dice acerca de los salarios variables. Ok. Entonces, ya aplicamos el cálculo de la primera parte o la última columna que me manda la tablita. Luego voy con el anterior que dice porcentaje aplicable del 20%. Porcentaje. ¿A quién se lo voy a aplicar? A los 18.000. Dice que tengo, entonces ya aplicado el porcentaje de 3.747. Para esta categoría tengo impuesto base, que es la última parte del cálculo del IR, sí, y te dice que tengo 15.000 Córdoba. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Al cálculo después del porcentaje le sumo 15.000 y obtengo 18.000. Este es mi salario, perdón, mi IR que tengo que pagar de manera anual. Ok. Entonces viene después aquí, ya no tengo más cálculo, entonces, y este es mi IR anual. Pero como a nosotros, como personas naturales, no nos pagan de manera anual, sino que nos pagan de manera mensual, entonces yo lo voy a dividir entre 12 meses. Entonces, IR mensual, perdón, entre 12 meses. ¿Qué pasaría si a nosotros en lugar de que pagásemos o se nos pagara
de manera mensual, nos pagaran anual. Entonces, en lugar de dividirlo entre 12 meses, yo lo voy a dividir entre 24 quincenas. Y ese es el cálculo que ustedes tienen que realizar para la tarea. Se seleccionan tres personas que para que ustedes puedan, las que ustedes deseen. Recuerden que a Eric Abaunza le cambié lo que es el salario de 18.000 tanto a 19.600 para que ustedes puedan tener sus 10 o por 10 incisos que ustedes puedan elegir. Vamos a ver también qué pasa en el caso del IR, que fue lo que me mandaron a preguntar aquí en el chat. No, hay información, se les va a subir información de la parte del IR variable. Recordemos que lo principal que tenemos que llegar con el IR variable es determinar cuánto es mi salario anual. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir sumando los diferentes tipos de ingresos y lo más importante aquí es que nosotros no siempre tenemos un IR. Si estamos hablando que tenemos, vamos a ponerlo aquí para que no estar hablando, sino que estarles mostrando. Entonces, por ejemplo, enero. Yo tengo un ingreso de 17.200. En febrero, yo tengo un ingreso de 19.600. En marzo, yo tengo un ingreso de 25.300. En abril, yo tengo un ingreso de 15.000. Cuando yo vengo aquí a hacer el cálculo de enero, esto es lo que yo conozco que gano, que estoy desembolsando, que me están desembolsando, me están pagando. Me están pagando 17.000. Entonces yo hago el cálculo multiplicándolo más 17.000 por 12. Mi proyección anual es de 206.000 y aplico la tabla de IR. Recuerden que a esto se le debe de quitar el INSS. Cuando yo venga y ya estoy ante 19.600 en febrero, entonces voy a sacar un promedio y ese lo voy a dividir, lo voy a multiplicar por los meses. Cuando yo venga, vamos a hacerlo. Este más este dice que tengo 36.000. Lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por 12 meses. Entonces dice que aquí, cuando llegue a febrero, mi expectativa anual es de 220.000. Cuando yo venga a marzo, yo voy a sumar los tres para saber y determinar cuál es mi ingreso promedio de los 3 meses. Bueno, vamos a hacerlo de una manera más directa para ir más rápido. Y lo divido, ay, y lo divido entre 3. Mi salario promedio dice que es de 20.000 y lo proyecto anual. Cuando venga a abril, yo voy a sumar los 4. A ver, vamos a ver si tenemos aquí la opción de autosuma. Sí, aquí está autosuma. Pero no es eso. Ok, entonces, suma esto entre 4. Sí. Y entonces yo lo voy a proyectar. Siempre voy a proyectar todo. Lo principal es que tengo que saber cuánto es mi ingreso mensual, lo proyecto de manera anual. No sé si con eso le respondí, a ver, no me acuerdo quién fue la persona que escribió. Siempre se trabaja con la proyección anual. ¿Por qué? Porque así está hecha la ley. La ley me manda a decir eso, entonces, y después solamente aplico la parte de la tabla.
Vamos a borrar acá. Entonces, aquí mi proyección, esta le quitamos de aquí. Mi proyección de aquí es de 206.000. Tenemos aquí, suma estos dos entre 2. Entre 2. Y eso después lo voy a multiplicar por 12. Ok. Este de acá vamos a sumar los 3 y después lo proyectamos anual. Después vamos con este otro y el igual. Ok. Y entonces por 12. Ya tenemos los diferentes montos que tenemos. A ver, vamos a ver por qué este me dio así. Suma. Aquí está bien que me... Ah, pues sí, está bien. Si se fijan, el ingreso va variando dependiendo el ingreso que nosotros tengamos. Este mismo procedimiento aplica cuando nosotros hacemos solicitud o nos dicen te voy a hacer pago de vacación. No aplica este procedimiento cuando nosotros venimos y decimos pago de viático. ¿Por qué no aplica para el procedimiento de pago de viático? Por una sencilla razón. Se entiende que el viático no es un ingreso para el trabajador. El viático se puede decir es una herramienta o es un medio para que el trabajador pueda hacer su función. Supongamos que, bueno, como autoridad que soy de la universidad, me dicen, Jorge, necesito que que la próxima semana estés en Corinto, porque ahí está la universidad fulanita de tal, y vos te vas a estar ahí una semana. Entonces, durante esa semana, a mí me tienen que pagar alimentación, transporte, hospedaje. Aquí viene la principal política que pueda tener la empresa. Cuando decimos política, ok, ¿cuál es la política de Universidad del Valle? Tenés que presentar factura. Entonces yo no puedo ir a cualquier lugar, sino que tengo que obtener un lugar donde tenga factura por el hospedaje. Pero voy a tener factura por el hospedaje, voy a posiblemente tener factura por la comida, es decir, no puedo comer en cualquier lugar porque yo tengo que enterar de esa plata, pero yo no voy a tener factura por el transporte porque no tenemos ese medio. Y eso dependiendo si la empresa me pide a mí demostrar el uso de los viáticos. Si la empresa donde estoy me dice, no, ok, aquí está la plata, a mí no me interesa que me demostres, sino que me interesa que me traigas el producto final, entonces no me piden los viáticos, entonces simplemente recibo el dinero y hago uso del dinero. Por ejemplo, a mí me tocó, antes de estar en la Universidad del Valle, me tocó trabajar en la parte de Contraloría General de la República y estuve en un municipio que se llama, perdón, Pantasma, que es parte de Jinotega. Ahí no notan que en muchos de los lugares de los municipios no entregan factura por el hospedaje, a menos que sean valores demasiado altos. Entonces, a nosotros simplemente vienen y nos presentan. Jorge Álvarez gastó 2.000 córdobas en hospedaje, Jorge Álvarez gastó 300 en comida por los días que estuvo ahí y el transporte. ¿Qué me piden a mí para hacer mi rendición? Únicamente una carta donde yo diga que se recibió y se hizo uso del dinero, pero eso va dependiendo de la política que pueda tener la empresa. Pero lo principal es que los viáticos no son del trabajador, son para hacer uso de ellos y para hacer representación del trabajo o del lugar donde estamos nosotros. Y porque como no es del trabajador, por eso no se puede poner como parte del ingreso. Por eso no se puede incluir dentro del cálculo del IR. Ojo, muchachos, hay empresas que también tienen o no aplican correctamente la parte del legal, sino que se vienen y dicen, este,
te voy a pagar, a ver quién tengo aquí de nombre para que podamos utilizar. Dicen María Concepción Amador, te voy a contratar con un salario de 25.000 córdobas, te voy a poner 15.000 córdobas dentro de nómina para que vos pagues tengas derecho a tu INS y te voy a poner 10.000 córdobas dentro de viático. El viático no te voy a cobrar INS, no te voy a cobrar IR, entonces te va a salir un poco más elevado tu dinero. Pero recordemos también que a nosotros, como trabajadores, si a nosotros nos dicen no vas a una parte del salario va a ir como viático, sabemos que a la hora que nosotros nos hagan cálculo de si hubiese un accidente, si hubiese también la jubilación, en este caso a María Concepción no le calcularían sobre 25.000 córdobas, sino que le calcularían sobre 15.000. Que entonces tenemos perjuicios, sí hay un perjuicio, y también está la parte de la no correcta declaración de los impuestos. También sabemos que el gobierno hace revisiones de esos pagos. Al hacer revisiones Profesor, se verifica. profesor, disculpe que lo interrumpa. Ujú. Mire, ya que tocó ese tema de lo del INS que estaba hablando y explicando que a María le van a hacer el cálculo por los 15.000. Disculpe, antes de que se El corte, INS, volvamos a entrar, porque ya se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Volvamos a entrar para poderle responder la duda, ¿oyó? sí, sí, sí. Ok, volvamos a entrar con el mismo link y yo le respondo la duda.